Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. Soy Santiago López González y a continuación les presento el sumario de temas que tenemos para este programa. Veamos. Vamos a comenzar en Argentina. Con nuestro corresponsal Natalio Cosoy conversaremos sobre los avances que ha tenido la investigación del escándalo conocido como vacunas VIP. Siguen dándose a conocer más nombres y siguen dándose a conocer más detalles de cómo fue planeado este entramado. También vamos a conversar sobre el regreso a clases en Argentina, un amplio debate que enfrenta a los padres de familia, a los alumnos, a las autoridades y por supuesto a los centros educativos. También esta semana fue destacado que en Estados Unidos superaron las 500,000 víctimas mortales por el COVID-19. El presidente Joe Biden realizó un homenaje precisamente a las víctimas allí en la ciudad de Washington. En este país también posiblemente entre en circulación la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson, que podría ser autorizada para su uso de emergencia en la Unión Americana y así reforzar el plan de vacunación estadounidense, que es el líder mundial en número de inoculados. Y llegaron a territorio uruguayo las primeras 140,000 dosis de la vacuna Sinovac, desarrollada en China. De esta manera, Uruguay, que era uno de los últimos países de la región en comenzar a inmunizar, espera poner en marcha entonces un plan de vacunación muy ambicioso por parte del gobierno que espera inmunidad total de los 3.5 millones de ciudadanos en muy pocos meses. Uruguay también se prepara para el regreso a clases como Argentina, ya veremos cómo se están preparando allí. Pues comenzamos el programa y comenzamos entonces en Argentina. Esta semana este país fue sacudido por ese escándalo conocido como vacunas VIP. Al menos 70 funcionarios fueron vacunados de manera secreta y anticipada. Fueron dadas a conocer unas listas de vacunación oficiales y unas listas de vacunación paralelas que indicaban quiénes debían o no inocularse en esa fase número 1. El escándalo le costó el cargo al ministro de Salud. El presidente Alberto Fernández condenó que los turnos de vacunación no fueran respetados y calificó como una verdadera payasada el despliegue que estaba teniendo este escándalo en los medios de comunicación argentinos. Crece la polémica en Argentina con el caso de las vacunas VIP. Hasta 70 personalidades fueron vacunadas supuestamente antes de tiempo. Según la prensa local, el Ministerio de Salud operó con un circuito paralelo de hasta 3.000 vacunas, que tenía como base el Hospital Posadas en el área metropolitana de la capital. Es una indignación total. Lo que utilizan a nuestros hospitales, a la salud pública para mostrar una pantalla que, bueno, ahora sale a la luz, ¿no? El negocio, el gran negocio que para ellos fue en esta pandemia la enfermedad. Nosotros estamos en lista de espera, esperando la vacunación desde el mes de diciembre. El escándalo salió a la luz después de que el periodista Horacio Berbisky confesara que fue vacunado. Y afecta a grandes nombres. El principal es el presidente Alberto Fernández, que recibió una dosis de Sputnik V junto a varios miembros de su equipo. Fernández condenó que alguien se adelante en la vacunación, pero advirtió que el escándalo mediático es una payasada, asegurando que él se vacunó para dar ejemplo. Mire, si hay más responsables, se van a tener los que se tengan que ir. Porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina. La lista también apunta al ministro Felipe Solá y su equipo, y al titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, además de al expresidente interino, Eduardo Duhalde y su familia, o destacados periodistas, embajadores y diputados. El exministro de Salud, Ginés González, ya renunció por su implicación en el caso el viernes pasado, y ahora mismo está siendo investigado por un fiscal. Este tipo de escándalos no son nuevos en América Latina. En Perú, hasta 470 personalidades fueron salpicadas por el Vacunagate. Vamos a conversar con Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en Argentina, para conocer más detalles de la situación allí. Natalio, ya nos pusimos en contexto en torno a este caso de las vacunas VIP. ¿En qué va esta investigación? ¿Qué novedades hay? Sí, el escándalo de las vacunaciones VIP, así se dio a conocer en Argentina, es algo que seguramente no va a terminar todavía, es cierto. El Estado Nacional, después de que renunciara el que fue ministro de Salud, Ginés González García, y fuera reemplazado por Carla Bisotti, actual ministra de Salud, dio a conocer
una lista de 70 nombres de personas que habían sido vacunadas, si se quiere, salteando las listas de espera. En algunos casos fueron justificadas estas vacunaciones por el Estado Nacional, pero la vacunación en Argentina está esencialmente descentralizada y cada distrito, cada provincia es la que se hace cargo de las vacunaciones. Por eso ya vimos y seguiremos viendo seguramente casos similares en las provincias y en los municipios. Es algo que seguramente no ha terminado todavía. Por lo pronto, bueno, el presidente, como dije, le había pedido la renuncia al ministro de Salud. También se quejó de que se hubieran abierto causas judiciales en ese sentido, porque insistió en que no hay delito y que las medidas que se tuvieron que tomar ya se tomaron. De hecho, la ministra Carla Bisotti precisó a través de una resolución del Ministerio de Salud quiénes son aquellos considerados personal estratégico, que es una figura que se utilizó para vacunar a algunas de estas personas que aparecían en la lista de 70, y dio una definición más concreta de la que existía hasta ahora, y además unos requisitos que implican, por ejemplo, que el nombre de aquel que sea vacunado o aquella que sea vacunada como personal estratégico pueda ser difundido a la población. Natalio, Argentina ha estado inmersa en un largo debate sobre si regresar a las clases o mantenerlas virtuales o regresar a clases presenciales. ¿Qué dicen allí? Sí, estas semanas está regresando a las clases presenciales progresivamente aquí en Argentina. Hubo en 2020, después de que todas las aulas cerraran en marzo de 2020, hubo algunos intentos de regreso en algunas pequeñas localidades y provincias, pero se tuvo que dar marcha atrás. Ahora es algo a nivel nacional, en todo el país están reabriendo los diferentes niveles educativos y es un desafío enorme. Implicó, entre otras cosas, negociaciones entre los gobiernos nacionales y locales, provinciales y los sindicatos docentes, por ejemplo, y es algo que apenas está empezando ahora y hay que ver cómo progresa, cómo funcionan los protocolos con las burbujas, la distancia social, los horarios escalonados y en algunos casos también la combinación con educación a modalidad distancia, que es lo que estuvo vigente durante todo 2020. Por lo pronto, el gobierno anunció que el personal que trabaja en centros educativos, docentes y no docentes, van a recibir una vacuna que acaba de llegar al país este jueves en un primer lote de un poco más de 900.000 dosis. Se completará el 1.000.000 de dosis, la vacuna china Sinopharm. Como no puede ser dada a mayores de 60, se va a aprovechar y se va a vacunar con esa vacuna al personal de centros educativos. Va a alcanzar para 500.000 de personas sobre un total estimado de 1.450.000 trabajadores de la educación en el país. Natalio, hacia allá se dirige mi siguiente pregunta. ¿Cómo está avanzando la vacunación? Reportamos que llegaron, y usted nos decía, que llegaron estas dosis de la vacuna desarrollada en China. Argentina venía inoculando solamente vacunas rusas. Sí, hasta el viernes por la mañana se habían aplicado en Argentina más de 900.000 dosis de las dos vacunas que había disponibles hasta ahora en el país, la Sputnik V de origen ruso y la Covishield, que es una vacuna que se fabrica en India bajo licencia de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Ahí distribuidas, en realidad hubo una distribución de más de 1.700.000 vacunas, de 700.000 dosis en todo el país, pero cada distrito está avanzando a ritmo diferente. Por eso la aplicación hasta ahora había sido de 900.000 sobre ese 1.700.000 de dosis. Entonces es un avance desparejo a nivel país. No todas las provincias están avanzando a la misma velocidad. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esta semana inició la vacunación en mayores de 80 con una serie de turnos que había que requerir a través de internet y se agotaron muy rápidamente con bastantes dificultades, pero ya inició y ya hay mayores de 80 siendo vacunados y algunos que ya se vacunaron, y algo similar está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde había iniciado antes la vacunación en adultos mayores y sigue avanzando. Pero todo depende, y este es el gran cuello de botella, que lleguen nuevas dosis de vacunas. Y entonces esta es, si se quiere, la gran dificultad que enfrenta, como todo el mundo, Argentina también. Se espera que lleguen 600.000 dosis de Covishield, de esta vacuna que mencionaba antes, hacia marzo. Y además están pendientes el grueso, la mayor parte de los 20 millones de dosis que se habían acordado de Sputnik V y casi 22,5 millones de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca que todavía no están llegando al país. Además, este viernes se conoció que el Laboratorio Nacional Argentino Richmond está en negociaciones, en conversaciones con el Instituto Gamaleya de Rusia para ver si eventualmente, mínimo seguramente en un año, se puede empezar a fabricar la vacuna Sputnik V aquí en el país.
Ya veremos cómo se desarrolla entonces esa vacunación allí en Argentina. Gracias, Natalio, por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos del extremo sur al extremo norte. Estados Unidos superó la barrera de las 500.000 víctimas mortales por COVID-19. A la fecha de hoy son 508.750 personas que han fallecido. El presidente Joe Biden encabezó un acto conmemorativo y un minuto de silencio también en memoria de los fallecidos. Biden instó a los ciudadanos a luchar en conjunto contra la pandemia del COVID-19 y a dejar de lado por completo esas diferencias políticas. Banderas a media asta, velas y el replique de las campanas en honor a las vidas perdidas por el COVID-19 en Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris rindieron un solemne homenaje en la Casa Blanca, cuando la nación supera la trágica cifra del 500.000 de decesos. So today, I ask all Americans to remember. Hoy pido a todos los estadounidenses que recuerden a los que perdimos y a los que nos dejaron atrás. Pero mientras todos recordamos, también pido que actuemos, que permanezcamos atentos, que nos mantengamos socialmente distantes, que usemos mascarillas, que nos vacunemos cuando nos toque. Get vaccinated when it's your turn. Estados Unidos, epicentro de la enfermedad mundial, marca un sombrío hito. Más estadounidenses han fallecido en un año por la pandemia que durante ambas guerras mundiales y la guerra de Vietnam juntas. Si bien los estadounidenses son el 4% de la población global, representan el 20% de los decesos totales por coronavirus en el mundo y cuentan además con más de 28 millones de contagios. Muchos intentan ahora buscar respuestas a estos datos, que reflejan una falta de unificación nacional para contener la enfermedad durante el último mandato de Donald Trump. Eso no explica cómo un país rico y sofisticado puede tener el mayor porcentaje de muertes y ser el país más afectado del mundo. Creo que eso no debería haber ocurrido. No creo que sea, ya sabes, todo Donald Trump o todo esto y aquello. Es una combinación de cosas y ciertamente la falta de implicación en la muy alta cúpula de la dirección. Pese al avance de una campaña que ya ha vacunado a casi un 20% de la población, las autoridades proyectan más de 600.000 muertes para el 1 de junio. Vamos a profundizar en este tema con Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York. Hola, Mamen, ya lo veíamos en el reporte, son más de 500.000 víctimas mortales, hubo homenajes, es una cifra enorme. ¿Cómo recibe Estados Unidos este número de fallecidos? Sí, Estados Unidos ha superado esa terrible barrera psicológica del 500.000 de fallecidos por COVID-19 que supera con creces y muy de lejos a las peores previsiones que se hicieron al principio de la pandemia sobre el número de fallecidos. Por cada una de estas vidas, el presidente Joe Biden pidió esta semana un minuto de silencio que realizó acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y de los cónyuges de ambos, mientras que en Washington las banderas ondeaban a media asta y las campanas de la catedral repicaban en honor a esos fallecidos por el COVID-19. Joe Biden lanzó un emotivo discurso en el que pidió respeto para los fallecidos y cuidar a los vivos. Además, dijo sin separaciones por partidos y con mucha precaución y prestando mucha atención porque lo peor todavía no ha pasado y hay que seguir luchando contra el virus para que no crezcan los casos. Impactante también, Santiago, ha sido la portada que ha hecho esta semana el New York Times en honor a esas más de 500.000 personas fallecidas por el COVID-19. No sé si lo podéis apreciar, pero es una gráfica con pequeños puntos y cada uno de estos puntitos representa pues una de las vidas perdidas en esta pandemia. Mamen, fue muy comentada esa portada a nivel internacional. Independiente de estos números que no son muy alentadores, la cifra de hospitalización sí ha comenzado a disminuir en toda la Unión Americana. Sí, en estos momentos Estados Unidos supera los 28 millones de infectados por COVID-19, pero la buena noticia es que los contagios están cayendo. Dicen los expertos que es gracias a que cada vez hay un uso más extendido de las mascarillas y, por supuesto, a ese plan de vacunación. También están cayendo las hospitalizaciones hasta niveles que no habíamos visto desde el pasado mes de noviembre. Algo que, bueno, que es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta
que venimos después de haber acabado enero, que ha sido el mes más letal de toda la pandemia en este país. Aún así, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades dice que los datos siguen siendo todavía muy malos y los expertos no se cansan de repetir a la población que no se baje la guardia porque todavía queda mucho por hacer, sobre todo por esas nuevas cepas que poco a poco van llegando a este país. La última que se ha descubierto ha sido precisamente aquí en Nueva York y es una cepa que preocupa mucho a los científicos porque, como otras anteriores, parece ser que su grado de contagio es mucho más rápido que el virus original. Mamen, hablemos de la vacuna de Johnson & Johnson que va a ser aprobada próximamente en ese país. Todo parece indicar que así va a ser. ¿Qué planes para su distribución hay y para reforzar ese plan de vacunación que es el líder a nivel internacional? Sí, con estas ya serían 3 las vacunas que tiene ahora mismo Estados Unidos para hacer frente al COVID-19. A estas se le unen la de Pfizer y la de Moderna, que son las que se están administrando ahora. En estos momentos, un comité de expertos independientes de la FDA, que es la agencia reguladora del medicamento aquí en este país, se está reuniendo para dar lugar a la aprobación del uso de emergencia de esa vacuna. Hay que decir que la FDA esta semana ya dijo que sí que es cierto que esa vacuna reúne todas las condiciones necesarias de seguridad para poder ser administrada y en cualquier momento, parece ser que podría ser mañana mismo, se aprobaría esa tercera vacuna. Johnson & Johnson ha dicho que tiene disponibles inmediatamente 4 millones de dosis y que para finales de marzo podría tener disponible 20 millones más. Como sabéis, esta vacuna se administra solamente con un pinchazo, tiene un 66% de efectividad y precisamente el hecho de que sea una sola dosis ha animado al alcalde de la ciudad de Nueva York a prometer un proyecto que seguramente arrancará el mes que viene y que consiste en administrar la vacuna con un servicio a domicilio a aquellas personas que no puedan moverse de su casa dadas las facilidades que ofrece el que la vacuna solamente conste de una dosis. Mamen, hace algunos días reportábamos ese temporal de nieve y de bajas temperaturas que afectó a buena parte de Estados Unidos. ¿Cómo retrasó esto el plan de vacunación y qué están haciendo ahora para reactivarlo y volver a llegar a esas zonas remotas que se vieron afectadas? Sí, esa ola de frío y ese temporal de tormentas que ha asolado Estados Unidos en los últimos días ha afectado también a la distribución de las vacunas en todo el país. Poquito a poco se empieza a recuperar el ritmo, pero todavía está costando. Para que os hagáis una idea, la semana pasada explicábamos que se iban a comenzar a administrar las vacunas en 6.000 farmacias repartidas en todo el país. Pues bien, la mayoría de ellas no han podido recibir estas vacunas y muchas han tenido que reprogramar las citas con los pacientes. Y en algunos lugares, como por ejemplo en Texas, donde la tormenta ha pegado todavía más fuerte que en otros países y ha habido cortes de electricidad, pues se han tenido que llevar las vacunas a otros sitios para que no se perdieran debido a esos cortes de electricidad, ¿no?, que habían roto esa cadena de frío. Pero bueno, poquito a poco se va recuperando y se espera que entre estos días, como muy tarde la semana que viene, la mayoría de estas farmacias ya puedan comenzar a administrar estas dosis. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay más de 68 millones de vacunas administradas en todo el país y un 6,6% de la población está completamente inmunizada, es decir, ha recibido ya las 2 dosis. Muchas gracias, Mamen, por este reporte desde la ciudad de Nueva York, poniéndonos al tanto de la situación en Estados Unidos. Veamos entonces cómo están las cifras, cómo indican que están avanzando los planes de vacunación en el continente americano al día de hoy. América del Sur lleva en total 12.17 millones de dosis inoculadas. En el continente americano, ya lo decíamos, Estados Unidos lidera, también lo hace a nivel mundial con más de 68 millones de dosis, pero Brasil reporta 7.80 millones de dosis inoculadas. Le sigue Chile con 3.21 millones de dosis, luego México con 2.09 millones, Canadá registra 1.71 millones de dosis ya inoculadas, mientras que el top 5 lo cierra Argentina con 829.832 dosis. A partir de ahí, el registro continúa en su estricto orden de la siguiente manera: Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Trinidad y Tobago, Guyana, con más de 800 dosis ya inoculadas, y las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, en donde han inoculado más de 1.500 dosis en sus poco más de 3.500 habitantes.
Y vamos a actualizar entonces la situación en Brasil, en donde esta semana hubo varias noticias para reportar en torno a la pandemia del COVID-19. Vamos entonces a conectar con Valeria Zacone, la corresponsal de France 24 en Río de Janeiro. Hola, Valeria. Y dentro de las novedades está que las autoridades de la ciudad de São Paulo instauraron nuevamente el toque de queda. ¿Por qué vuelven a imponer esta restricción? São Paulo es el estado más poblado de Brasil y también uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus, precisamente para intentar paliar los efectos de esa segunda ola de contagios. En São Paulo el gobernador acaba de introducir un toque de queda. Hasta el 14 de febrero los habitantes de los 645 municipios de ese estado federado no podrán circular entre las 23 de la noche y las 5 de la mañana, obviamente con la excepción de los trabajadores que tienen que regresar a sus casas. La razón está clara. São Paulo tiene las peores cifras de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia. Los hospitales públicos tienen una ocupación del 70% y en los privados la ocupación es de entre 80 y 100%, mientras en todo Brasil, por causa de la variante amazónica del virus, se produce un contagio cada 3 segundos. Valeria, ha habido muchas denuncias a través de las redes sociales de falsas vacunaciones. Personas mayores que se van a inocular, les ponen la inyección, pero no les inoculan el antídoto como tal. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? La vacunación en Brasil avanza a trompicones. La semana pasada en ciudades como Río de Janeiro y Salvador de Bahía fue interrumpida por falta de dosis y solo fue reanudada esta semana. Sabemos que de momento se han aplicado 6,6 millones de dosis según datos del Ministerio de Salud, lo que equivale más o menos al 3% de la población. Mientras se multiplican las denuncias por las llamadas vacunaciones de viento, eso es, enfermeros que en vez de aplicar la vacuna aplican aire. Esto lo han denunciado familiares de los ancianos que están en los grupos de prioridad, lo han documentado con sus teléfonos móviles y en este momento la policía de Río de Janeiro está investigando varias denuncias y al menos 3 enfermeros en Río de Janeiro y en Curitiba han sido alejados de su puesto de trabajo, mientras esa noticia ha creado una gran conmoción en todo Brasil y son muchas las familias de esos ancianos que están vigilando de cerca la aplicación de la vacuna. Vacunaciones de viento, otro escándalo más en América Latina. Valeria, también ha sido destacado en Brasil a lo largo de esta semana que la vacuna de Pfizer ya fue aprobada para ser usada allí de emergencia en Brasil. Esta semana la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Anvisa, ha aprobado el uso de la vacuna desarrollada por la empresa Pfizer. Es el primer país de América Latina que lo hace y a esas alturas en Brasil nadie esperaba esta noticia porque el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, se opusieron desde el año pasado a esta vacuna por las condiciones que impone la empresa. La empresa quiere que el gobierno de Brasil se responsabilice por todos los posibles efectos colaterales y que no vaya a pleito en caso de problemas. De hecho, el ministro Pazuello en más de una ocasión ha denunciado las cláusulas leoninas de esta empresa, mientras la Fundación Osvaldo Cruz se prepara para poder empezar a producir de aquí a unos meses la vacuna de AstraZeneca en suelo brasileño a través de la transferencia de tecnología. La idea es que se produzcan hasta 3 millones de dosis por día. Valeria, y en Brasil este país sigue reportando unos índices de mortalidad muy altos. Superaron ya las 250.000 personas fallecidas por el COVID-19. ¿Qué dicen allí? Brasil alcanza los 250.000 fallecimientos en la misma semana en que se cumple un año desde el primer diagnóstico por coronavirus. Es una cifra que impacta, es como si hubiesen muerto los espectadores de 3 estadios Maracaná llenos. Sin embargo, hay que recordar que Brasil no es el país que más muertos tiene. Sí los tiene en términos absolutos, es el segundo país solo por detrás de los Estados Unidos. Pero si miramos la relación de los muertos por 100.000 habitantes, hay países como Inglaterra, Portugal, Italia y Estados Unidos que están mucho peor. Aún así, la situación es preocupante por culpa de la variante amazónica del virus que está acelerando los contagios. Se teme que en las próximas semanas se pueda producir una pandemia dentro de la pandemia y que el colapso sanitario que vimos en Manaus se pueda repetir en muchas ciudades del país.
Valeria, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro con el Cerro Pan de Azúcar de fondo. Vamos entonces ahora a Colombia. Ayer el presidente Iván Duque confirmó que el 7 de marzo llegarán a ese país 2 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Estas dosis, junto con los otros lotes que han recibido, se traducirá en una aceleración del plan de vacunación nacional que avanza gracias a los aportes de los lotes que buena parte del gobierno accedió a través del fondo COVAX y a través de compras directas. Colombia ya ha comprado 10 millones de dosis a este laboratorio asiático que ya le entregó unas primeras 192.000 vacunas en días anteriores. Y ya lo habíamos destacado varias veces en este programa. Uruguay es un país que varias veces fue aplaudido a lo largo del confinamiento, fue aplaudido a nivel internacional por el manejo de la pandemia del COVID-19. Ahora está un poco relegado en el avance de la vacunación. Este país recibió apenas su primer lote de vacunas. Las autoridades uruguayas son muy ambiciosas con este plan de vacunación y esperan en muy pocos meses tener inmunizadas a los más de 3.5 millones de habitantes que tiene ese país suramericano. Desde Montevideo, Karina Dalmas nos va a contar más detalles de cómo está la situación allí. Hola Karina, pues ya lo decíamos, llegaron ya las vacunas procedentes de China, un poco tarde, pero ya están allí en territorio uruguayo. ¿Cómo reciben esta noticia allí? Así es, Santiago, llegaron al país en la madrugada de este viernes dosis del laboratorio Sinovac a Uruguay. Uruguay es uno de los últimos países en Sudamérica en recibir las vacunas contra el COVID-19. Esto ha sido fuertemente criticado por la oposición, quienes también cuestionaron que el gobierno no comprara todavía la vacuna rusa, incluso cuando este país facilitaría la fabricación de la misma en Uruguay. A las críticas el gobierno responde que quizás Uruguay sea el último país en recibir las vacunas, pero será el primero en inmunizar al 3% de su población. Concretamente, Uruguay ordenó 3.800.000 dosis de vacunas a Pfizer y Sinovac y espera recibir 1,5 millones del programa COVAX. Pero se concretaron el arribo de casi 200.000 dosis de Sinovac y la compra de 400.000 dosis de Pfizer. Karina, lo importante es que las vacunas ya están allí y van a comenzar a ser inoculadas. Precisamente esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo va a ser este plan de vacunación en Uruguay, un país que es pequeño y que está muy bien conectado con las diferentes regiones? Esto aparentemente podría facilitarles las cosas a las autoridades de salud uruguayas. En la primera ronda de vacunación recibirán la inmunización personal de educación, bomberos, militares y trabajadores de los centros de infancia y adolescentes. El presidente Luis Lacalle Pou indicó que los trabajadores de la salud y los residentes en geriátricos mayores de edad estarán siendo parte de la segunda tanda de vacunación, porque a partir del 8 de marzo se espera el arribo de las vacunas del laboratorio Pfizer y dado que este tiene mayor eficacia contra el COVID-19 es que el gobierno habría tomado esta decisión. La vacunación será voluntaria y se pedirá también a las personas que firmen un consentimiento informado al recibirla. Karina, al igual que la mayoría de los países en Sudamérica donde está terminando el verano, los padres están listos para llevar a sus hijos a clases. Y en Uruguay también ha habido mucho debate en torno a regresar a clases presenciales, a hacer clases alternas, a hacer clases en la virtualidad, dependiendo de cómo está avanzando la vacunación y también dependiendo de cómo está el ritmo de contagio en cada uno de estos países. ¿Cómo está la situación de Uruguay de cara al inicio de las clases de un nuevo año académico? Exactamente, el retorno a clases será a partir del lunes 1 de marzo. Son de carácter obligatorio. Las autoridades el año pasado dejaron que los adultos decidieran si los niños volvían o no a clases, pero este año es de carácter obligatorio. Por lo mismo se tuvieron que acondicionar decenas de centros de estudios para, entre otras cosas, mantener el distanciamiento físico de los alumnos. Las autoridades sanitarias pidieron también, por favor, a las familias que mantengan la burbuja de los alumnos, incluso fuera de los centros de estudio.
Karina, el caso particular de Uruguay lo hemos estado analizando a lo largo de toda la pandemia. Es un caso muy interesante por la forma como ha manejado precisamente el confinamiento, el cierre de las fronteras. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Qué medidas se mantienen? ¿Qué está haciendo el gobierno ahora que el escenario le está cambiando un poco? Ya hay vacunas, retorno a clases, se acaba el verano, muchos argentinos regresan otra vez a su país dejando las vacaciones de verano y el país está parcialmente abriendo las fronteras. ¿Cómo se prepara Uruguay entonces? ¿Cómo está la situación? Hasta el momento, Uruguay permanece con sus fronteras parcialmente cerradas. Esto es que solamente ciudadanos uruguayos y residentes legales pueden ingresar al país y también algunos que puedan ampararse en ciertas excepciones que tienen que ser aprobadas por Presidencia de la República. Sin embargo, el gobierno está analizando la posibilidad de dejar ingresar a aquellas personas que ya estén vacunadas contra el COVID-19 o puedan comprobar que tienen anticuerpos que les permitan no contagiarse y no contagiar a otros. El ministro de Turismo, Cardoso, pidió y está analizando para ver si se puede lograr que esta medida se apruebe para las próximas Pascuas. Esto generó polémica, más que nada porque en la región se han visto casos de corrupción donde se distribuyen formularios de hisopado falsificados. Gracias, Karina, por este reporte desde las calles de Montevideo, haciendo una actualización de la situación allí. Uruguay recibió sus primeras vacunas y ya comienza su plan de vacunación. En nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de esta semana aquí en COVID-19, la semana en América. Comenzamos en nuestra página web, france24.com, y esta noticia que tuvo mucha trascendencia a lo largo de la semana. La Unión Europea prevé un pasaporte para vacunados antes del verano y abre el debate sobre discriminación. La mayoría de los países del bloque comunitario respaldó esta creación de un pasaporte verde para permitir los viajes y la movilidad de quienes ya han sido vacunados contra el COVID-19. Así lo dio a conocer la canciller alemana Angela Merkel, quien indicó que la iniciativa estará lista antes del inicio del verano. Pasamos ahora a Centroamérica. Nicaragua espera 135.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. El gobierno de ese país centroamericano informó que estas 135.000 dosis van a llegar en los próximos días, no especificaron cuándo, así lo dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. La vacuna de AstraZeneca todavía no ha sido aprobada para ser usada de emergencia en Nicaragua. Hasta ahora solo la vacuna Sputnik V de Rusia y la Covishield de India tienen ya este certificado de uso de emergencia en Nicaragua. Y finalizamos en Sudamérica, en Paraguay. Este país registra un pico de casos de contagio de COVID-19 nunca antes visto en lo que llevan de la pandemia. La Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de ese país suramericano indicó que están registrando un pico de contagios nunca antes presenciado, con más de 1.000 nuevos casos diarios. Esto representa un 20% de incremento. Adicionalmente, Paraguay también comenzó ya su plan de vacunación con cerca de 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que ha pedido de un total de 1 millón de dosis. Este país espera recibir 4.3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Es todo por el momento aquí en COVID-19, la semana en América. Siga con nuestra programación.